Hola, en esta ocasión vamos a estudiar la integral de superficie en campos vectoriales. Primero veamos algunas definiciones y algunas terminologías matemáticas del caso. Bueno, en este caso vamos a definir un fluido como una sustancia. Por ejemplo, el gas, el aire y el agua. Esa sustancia se adapta a la forma del recipiente que lo contiene. Entonces, nos interesa analizar el flujo que pasa a través de una superficie. Entonces, vamos a suponer que el campo vectorial, el vector F, está modelando el movimiento de un cierto fluido que atraviesa una cierta superficie. Gráficamente lo podemos ver de la siguiente situación. Aquí tenemos una superficie en el espacio y estos vectores están modelando el campo vectorial o el campo también de velocidades que modela en esta situación. Entonces, tenemos que recordar que la superficie S es regular definida por una cierta parametrización R, que depende de dos parámetros, U y V, en una cierta región R. Entonces, recordemos que una superficie se puede determinar un vector normal. En este caso, el vector normal se calcula como el producto cruz del vector RU, RV. Recuerde que RU es la derivada de R con respecto a U y RV es la derivada de R con respecto a el parámetro V. Entonces, vamos a definir el flujo neto con la notación Ft a través de una superficie. Ese flujo neto lo que mide la cantidad de fluido que atraviesa la superficie por unidad de tiempo. Y esto se puede calcular con una integral doble. La integral doble de la superficie del producto punto, el campo vectorial por el vector normal, con respecto al diferencial de S. Hay que aclarar que técnicamente el vector que vamos a utilizar es un vector, en este caso, normal unitario. Por eso es que acá se divide entre la norma de ese vector normal. Ok, nada más para aclarar conceptualmente cuál es la interpretación justamente de este producto punto de estos dos vectores. Bueno, básicamente ese producto punto cuantifica cuánto del campo de fuerzas o el campo vectorial cruza perpendicularmente la superficie S. Eso se puede cuantificar siempre y cuando el vector normal sea de norma uno. Por eso es importante aclarar que aquí estamos hablando de un vector unitario para poder cuantificar o poder medir esa información física. Ok, siendo un poco más específico, puede ocurrir que justamente el producto punto es positivo o que el producto punto es negativo. Para que el producto punto sea positivo, en este caso, el campo de fuerzas tiene que ir asociado a la dirección del vector normal. Vea que el vector normal toma esta dirección y el campo de fuerzas sigue una dirección similar al de vector normal. Mientras que si tenemos un campo vectorial que sigue esta trayectoria o esta orientación, claramente no está siguiendo la misma orientación con respecto al vector normal. En este caso, el producto punto es menor que cero. Particularmente, ese producto punto es lo que se conoce como la densidad de flujo. Entonces, si tomamos un punto particular sobre la superficie, podemos tener la siguiente interpretación física. Si el producto punto es mayor que cero, entonces el fluido sale por la superficie. Si el producto punto es menor que cero, el fluido entra por la superficie. Y si el producto punto es igual a cero, el fluido se mantiene paralelo, es decir, no cruza la superficie. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a entrar al concepto matemático que se define en este curso, que es la integral de superficie en un campo vectorial.
Definición. Vamos a suponer F como campo vectorial, N como un vector normal unitario a una superficie S. Entonces, el flujo total que pasa por S por unidad de tiempo en la dirección de un cierto vector N se define como la integral doble del producto punto de F con N con respecto al diferencial de S. Matemáticamente, esta integral doble se puede calcular con esta última proposición. Aquí la diferencia es que ya estamos asumiendo una región de integración. Recuerde que para poder calcular esta integral doble, tenemos que proyectar la superficie en un plano canónico. Cuando se proyecta un plano canónico, eventualmente tendremos una región de integración. Así que en la práctica, para poder obtener el valor de esta integral, vamos a calcular la integral doble de una región del producto punto de estos dos vectores. Muy bien. Ahora, voy a hacer una aclaración técnica, porque en realidad, si estamos hablando del vector unitario, pues este vector normal deberíamos dividirlo entre la norma del vector n, lo cual es cierto. Sin embargo, vamos a ver una pequeña justificación de por qué si colocamos la norma al vector unitario, vamos a llegar a concluir que la fórmula matemática es equivalente a esta, que es justamente la definición de la integral de superficie en una región. Entonces, suponiendo que van a utilizar esta fórmula matemática, tenemos que recordar de una clase previa que el diferencial de la superficie, que se denota con ds, se calcula como la norma del producto cruz de RV por el diferencial de R. Recordemos que esta norma no es más que la norma del vector normal. Entonces, matemáticamente, el diferencial de S se calcula o se puede representar como la norma del vector normal por dr. Entonces, sustituyendo el ds por esa expresión matemática, nos damos cuenta que aquí tenemos la norma aquí en el numerador y aquí tenemos, bueno, en realidad está multiplicando, pero se multiplica el numerador y aquí tenemos la norma en el denominador. Como estos son escalares o números reales, se pueden cancelar y al final nos llega a esta fórmula matemática. De una forma práctica, quiere decir que en realidad las normas se terminan cancelándose en la simplificación matemática. Por eso es que la fórmula no aparece esa norma porque ocurre esta situación anteriormente descrita. Entonces, en la práctica, cuando van a calcular una integral de superficie, esta forma estándar es una forma para poder justamente obtener el flujo total que pasa por una superficie S. Ok, muy bien. De igual forma, recordarán un resultado muy conocido en el curso que es el teorema de Stokes. El teorema de Stokes básicamente es una versión del teorema de Green en el espacio, aplicado en curvas regulares, curvas simples cerradas. Resulta ser que el teorema de Stokes lo que permite es calcular una integral de línea en una curva cerrada. Resulta ser que en una clase previa, cuando vimos este resultado, les mencioné que esta integral se puede calcular como una integral de superficie escrita de esta forma. La integral doble de sobre la región del producto punto. Bueno, aquí sucede algo similar. Ven que la fórmula no aparece el cociente, o sea, no aparece aquí la norma del vector normal. En realidad es porque en el proceso matemático se termina cancelándose porque formalmente esta integral de línea se representa con esta integral doble por el teorema de Stokes. Pero como sabemos que el diferencial de S es la norma de n por dr, de forma análoga, se cancelan estos escalares y por eso es que igual en el teorema de Stokes
de forma práctica, no es necesario, o más bien en la práctica no se acostumbra a dividir el vector n sobre su respectiva norma. Finalmente, tenemos que recordar, dependiendo de en qué plano se proyecte la superficie, cómo obtener un vector normal. Ok, si se proyecta en x, y, quiere decir que la ecuación de la superficie S se puede representar como z en función de x, y, se, se demuestra, de hecho estos cálculos ya se han justificado en unas clases previas, se puede demostrar que un vector normal es este vector de acá, menos la derivada z con x, menos la derivada z con y aquí la componente 1. Esto es un vector en orientación positiva, por cierto. Si se proyecta en XZ, quiere decir que la superficie S se puede representar Y en términos de las otras dos variables. Bueno, haciendo la justificación, los cálculos, nos damos cuenta que un vector normal en orientación positiva es menos la derivada de Y con X, 1, menos la derivada de Y con Z. Y finalmente, si la superficie S se proyecta en YZ, es decir, la superficie se puede representar X en función de las otras dos variables, haciendo aquí los cálculos, podemos demostrar que un vector normal que nos sirve para efectos de la integral de superficie en campo vectorial sería 1, menos la derivada de x con y, menos la derivada de x con z. ¿Ok? Entonces, de esta forma, hemos hecho un resumen breve de los aspectos teóricos asociados a la integral de superficie en campo vectorial.